¿Cómo sé cómo duermo yo si tengo corte respiratorio o no tengo un corte respiratorio? No voy a tener mi familia despierta, mi marido o mi mujer al lado para que me esté viendo. Entonces, doctora Olga Quercia, todo tema suyo. Gracias, Ricardo. Sí, en realidad, uno llega a la consulta por un trastorno del sueño, no directamente ni porque ronca, ni por ninguna cosa específica, porque incluso cuando uno pregunta si ronca, todo el mundo se echa a reír, como si fuera una cosa cosmética, digamos, ronca y ronca mucho, poco, pero en realidad cuando uno entra a precisar, generalmente el que está al lado o el que está cerca es el que nos dice cómo ronca y es el que observa, si uno le precisa la pregunta, si realmente no respira a la noche. Entonces esas son cosas que hacen al interrogatorio, pero en realidad la forma de documentarlo es hacer un estudio durante el sueño. Y me das pie porque, por ejemplo, yo esta mañana vi en el hospital una paciente que me trajo una polisomnografía. Y la polisomnografía que traía estaba muy bien hecha, en un centro reconocido de Córdoba, pero tenía una falla. Una falla porque tenía un síndrome de apnea obstructiva. La mujer, era cierto, pero era moderada. Y hacía recomendaciones. Por ejemplo, le decía que bajara de peso, pero curiosamente era una recomendación genérica porque la señora es muy delgada y tiene bajo peso. O sea que es una recomendación que prácticamente yo diría que es copia de otro informe. Le sugería que no tomara sedantes ni tampoco alcohol. La mujer no toma ninguna de esas dos cosas. Y lo tercero decía que cambie de posición, pero el estudio estuvo solo hecho en el decúbito dorsal, o sea, de espalda. Entonces roncó toda la noche y sugería que le cambiara de posición, pero no se hizo eso durante el estudio. Entonces fíjate vos qué importancia de hacer un buen estudio. Y lo ideal, y en los centros especializados de España se recomienda hacerlo en el domicilio. O sea, una polisomnografía en domicilio es lo ideal, es lo mejor para hacer. Y los españoles son líderes en la cuestión de los trastornos del sueño, como lo son en cuestión de trasplantes. Los españoles son muy estudiosos en ese tipo de cosas. Entonces, si ellos recomiendan, es justamente porque se ve de que si yo tengo un paciente atado con un montón de cables para hacer una polisomnografía, duerme de espalda forzosamente. En cambio, si yo lo tengo con menos complejidad, pero con un equipo portátil en su casa, donde duerme cómodamente, puede cambiar posición. Entonces yo ahí puedo decir, bueno, en determinada posición no va a roncar y le recomiendo ese cambio de posición, porque en los SAOS moderados no necesariamente se indica un respirador. A veces esos cambios de posición ayudan simplemente. Entonces fíjate vos qué importante a veces hacer un buen estudio y en un ambiente todo relacionado y todo cómodo para el paciente, porque hace mucho al diagnóstico. Claro, seguramente en mi casa estoy más relajado, en mi casa estoy más cómodo, en mi casa es como que tengo una vida normal y el estudio me lo hago en mi casa. Claro, sí, te lo haces en tu casa. Además, no es fácil dormirse en un lugar donde hay muchas personas durmiendo, donde hay un técnico que te está mirando toda la noche, donde hay ciertos ruidos que te despiertan. O sea, uno duerme intranquilo en un lugar que no le es familiar. O sea, ese desde ya es la ventaja de hacer un estudio en el domicilio. Bueno, una ventaja que vamos a seguir resaltando en próximos programas cuando expliquemos bien cómo es entonces esto de la polisomnografía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La doctora Olga Quercia, nuestra neumonóloga aquí Para Su Salud, el único polisomnógrafo domiciliario. Usted lo puede llevar a su casa, ella se lo conecta y luego usted puede encontrar al menos ese diagnóstico que hacía rato que le estaba faltando.